Si lo que estás buscando es aprender a monetizar tus contenidos por correo electrónico, creo que el invitado de hoy te va a hacer que te vuele la cabeza. Valentín Muro es el autor de Cómo funcionan las cosas, un newsletter que tiene ya cerca de 5 años, y el día de hoy nos va a platicar cómo fue su camino para empezar a monetizarlo y vivir completamente de él. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a un episodio más de El Email No Ha Muerto, el podcast en el que hablamos todo lo que tiene que ver con el email marketing. Y el día de hoy estoy súper contento porque tengo a un invitado especial, Valentín Muro, desde Argentina. Hace unas 3 semanas, haciendo un ejercicio en Instagram, puse que me recomendaran boletines que no podían dejar de leer. Y Enio Castillo me recomendó el boletín de Valentín y empecé a leerlo, me suscribí y la verdad es que escribí de una manera muy, muy interesante, pero aparte el detalle que pone en todo el trabajo que realiza previo a la realización del boletín me voló la cabeza. Y el día de hoy vamos a platicar con él de cómo funcionan las cosas, este newsletter semanal que tiene él, y de algunas otras iniciativas que tiene como el Club de la Curiosidad. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por el interés en lo que hago. No, bien merecido. ¿Quién es Valentín Muro para empezar? Platícanos un poquito de ti. Bien, bueno, nací en la Patagonia, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que queda justo en la cordillera, casi en el límite con Chile. Así que crecí básicamente en la montaña y en el bosque. Y a los 17 años me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, que un poco es como una historia bastante frecuente en Argentina, porque es donde tristemente es como que sucede todo acá. Acá tipo, todas las oficinas centrales están en la ciudad de Buenos Aires y demás. Y es al punto de que, por ejemplo, las noticias cuando yo era chico eran siempre más, o eran como 80% acerca de lo que sucedía en Buenos Aires y el otro 20% de lo que sucedía en la ciudad en la que yo vivía. Y hice la carrera de filosofía. Pero siempre trabajé en torno a la tecnología, mucho tiempo como programador y después ya en estrategia, en distintas empresas y agencias de tecnología. Y, mm, y en el medio tuve muchas aventuras y tengo una trayectoria bastante difícil como de poner en una sola cajita, pero trabajé mucho en torno a temas de educación, de cultura y ética hacker, de inteligencia artificial y sobre todo de promoción y comunicación de la ciencia, que es un poco lo que hago hoy también a través de mi proyecto que se llama Cómo funcionan las cosas, que básicamente domina mi vida desde hace casi 5 años. Interesante. Y tuviste un paso por la Ciudad de México, que es el mismo caso de Buenos Aires. Para México, digo, la Ciudad de México es nuestro Buenos Aires y aquí todo lo que vemos en la noticia es lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pudieran robar un banco acá en Tijuana, pero si atropellaron a alguien en México, esa es la noticia que vemos, ¿no? Claro, tal cual. Sí, entre todas estas distintas aventuras que tuve, una de ellas transcurrió en Ciudad de México, en el barrio perdón, la colonia de Santa Fe, donde trabajamos en un colegio durante casi 3 años, justamente tratando de incorporar estos valores de la cultura y ética hacker al sistema educativo. Entonces, nada, fue una oportunidad como muy, muy privilegiada de poner en práctica una manera particular de vincularse con el conocimiento, con la tecnología y con el hacer y el poder como transformar nuestros espacios físicos y virtuales. Así que durante esos casi 3 años viajé muchas veces, generalmente iba 2 semanas y me volvía. Y a pesar de todo no pude pasear tanto porque estaba como de lunes a viernes trabajando y después los fines de semana no nos movíamos tanto, así que tengo pendiente ir a México más como turista que para trabajar. Ojalá que te des pronto una vuelta por acá. ¿Y de qué edades era eso que tratabas de implementar, Valentín? Porque me llama mucho la atención en qué edades se trataba de implementar esto de la cultura y ética. Desde los 3 años de edad hasta los 18. Era un Wow. colegio que tenía desde
años como previos a preescolar o kinder hasta el último año del colegio secundario, de Qué la interesante, prepa. qué interesante. Ahora platícame, ¿cómo da pie o da inicio, cómo funcionan las cosas? ¿Cómo empieza esta iniciativa con la que ya tienes algunos años? Bueno, es interesante esto que sucede con los newsletters que tiene que ver con que básicamente son tan viejos como el correo electrónico, entonces están cerca Exacto. de los 50 años Este año cumple y 50, así es. claro, y entonces en eso tiene mucho más tiempo que la web, por ejemplo, que es de principio de los años 90, y en eso no es nuevo. Lo que es nuevo es como el redescubrimiento de la potencia que tiene el correo electrónico por sobre cualquier otro tipo de forma de comunicarse digital. Entonces tiene diferencias y en algunos casos es superior a incluso la mensajería instantánea o, bueno, en términos de contenidos, a los blogs o incluso, bueno, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y demás. Y en eso fue hace probablemente 2015, 2016, que en realidad, bueno, como todo el mundo, aunque no queramos, siempre terminamos suscritos a algún newsletter que puede ser, por ejemplo, de el supermercado en donde hacemos las compras, que nos envía las promociones y demás. Pero creo que por esos años es que le empecé a prestar atención a algunos, que algunos siguen existiendo, otros ya no, pero en particular me gustaba mucho lo que hacía Austin Kleon, que es un Claro. autor e ilustrador estadounidense, Le roba como un artista, ¿no? exactamente, y que escribe acerca de justamente, sobre todo creatividad, pero en un formato como muy ameno. Y después mi principal inspiración fue Paul Jarvis, que dejó de hacer su newsletter creo que este año o el año pasado, pero lo hizo durante mucho tiempo. Y creo que lo que me marcó de cómo él escribía es que tenía este formato, si bien no era exactamente epistolar, daba cierta sensación como de carta y de que no era como un blog. A todo esto, para las personas que quizás hayan sufrido como yo esa pérdida, hace más o menos 10 años Google decidió discontinuar Google Blogger. Reader. A Y ver. entonces básicamente con eso se perdió como es un poco exagerado, pero la cultura de los RSS, de la Ujú. suscripción a los blogs, que para muchas personas lo que suponía era ir a buscar las cosas que nos interesaba leer y no tanto que nos llegaran a través de redes sociales. Entonces, muchas personas teníamos el hábito de a la mañana entrar a nuestro reader, en donde estábamos suscritos a un montón de blogs y sitios y demás. Entonces, leíamos las noticias que queríamos, las que no, las marcábamos como leídas y teníamos como cierta garantía y esto es un poco extraño en la actualidad, pero de poder ser completamente abarcativos. Es decir, podíamos saber que, por ejemplo, habíamos leído todo lo que nos interesaba y el resto desaparecía. Y entonces, en eso, como 5 o 6 años más tarde, es que encuentro esto del formato y de lo interesante de los newsletters también de sus diferencias con las redes sociales. En particular que, para empezar, no sé, la cantidad de suscriptores es un tema absolutamente privado, que no hace falta. Digamos, si nosotros no lo comunicamos, nadie tiene forma de saber cuántas personas se suscribieron. Entonces, eso nos libra de cierta competencia y de muchas como estas vanity metrics o métricas Métricas de de ego, vanidad. ¿no? Claro. Que generalmente es eso, como cuántas personas te siguen en Twitter, por ejemplo. Bueno, pero a cuántas personas realmente les interesa lo que tengas para decir. Y en eso, solo como para seguir sumando como motivos por los cuales me atrajo el formato, estaba esto de que en realidad prácticamente nadie se suscribe a un newsletter como irónicamente. Sí, sí puede que sigamos a alguien que no nos interesa como para ver en qué anda, pero generalmente nuestra bandeja de entrada es un espacio tan íntimo y tan personal y en realidad en ningún lado como figura públicamente a qué estamos suscritos, que generalmente no nos suscribimos a cosas que no nos interesan y si no nos Claro. interesan nos desuscribimos. Todo esto es para contar que mi apuesta a principios de 2017 fue que, si bien yo venía de escribir hace muchos años, sobre todo como en un formato más académico, me propuse empezar a escribir una vez por semana y al generar como cierta audiencia y personas a quienes les interesara eso,
de algún modo me obligaba a mantener el ritmo. Porque todos los que alguna vez tuvimos blogs sabemos que te propones escribir una vez por semana, pero empiezan a pasar las semanas y en realidad nadie te reclama. Ahora, cuando empezás a tener una audiencia de un newsletter y acostumbras a las personas para que, por ejemplo, todos los domingos a la mañana envíes un correo, si después de 3 meses de hacerlo, un domingo no envías nada, las personas empiezan a preguntarse qué pasó. Entonces, eso básicamente me permitió adquirir cierta, bueno, constancia en la escritura y accidentalmente o no, ir encontrando a estas personas que quisieran leerme sin importar sobre qué escribiera. Entonces, mi apuesta era, bueno, se llama Cómo funcionan las cosas y básicamente voy a escribir acerca de cualquier cosa que se me cruce o me interese literalmente. Entonces, ya no era para leerme acerca de las cosas que quizás generalmente escribía, sino sobre lo que fuera, todo orientado justamente por mi curiosidad. Bueno, y de ahí como cobró vida propia. Interesante. Y tienes también lo que se llama el Club de la Curiosidad, que es un apartado de tus lectores que reciben información adicional tuyo y es como tú monetizas este newsletter, ¿no? Claro, igual en eso hay que hacer algunas salvedades de cómo se suele. Hay muchos esquemas de ¿Mm? monetización y sobre todo en este último año y medio, sobre todo en torno a la cuestión de la pandemia y demás, que hubo una explosión digamos, creadores de contenidos, muchas personas en particular, por ejemplo, en Twitch, y. Y muchas personas buscaron estas formas como de autofinanciarse o esquemas de lo que podríamos llamar micromecenazgo. El ejemplo más común de esto es Patreon, en donde generalmente lo que se pone es el acceso a contenido exclusivo como lo que atrae para que alguien nos quiera leer. Y en el caso de los newsletters, por lo general tenemos el ejemplo más típico que es el de Substack, en donde, ¿Mm? por ejemplo, enviamos un correo a toda la lista una vez por semana, pero a las personas que nos pagan enviamos 2 o 3 durante la semana. El Club de la Curiosidad no responde a esa lógica, al punto de que el monto por el cual alguien se puede sumar a apoyar mi trabajo es libre y los beneficios son iguales, tanto para una persona que paga $1 como alguien que paga 10, no cambia. La lógica es más bien la de yo hago esto porque me encanta y me hace feliz y voy a tratar de hacerlo lo más que pueda el mayor tiempo posible. Si a vos lo que yo hago te deja algo bueno, entonces podés resignar quizás el valor de un café por mes y obviamente eso a una persona no le hace diferencia, pero si lo acumulamos en cientos, de repente empieza a ser un ingreso tal que a mí me permite, por ejemplo, dedicarme principalmente a mis correos. Pero en eso las cosas que yo pueda hacer como de forma exclusiva tienen más la lógica de un regalo y no un beneficio. Porque Ok. justamente una vez que se entra en una lógica de beneficios, entras a comparar con quién te da más. Entonces yo Claro, claro. directamente lo evito y en eso simplemente son como muestras de gratitud. Y de hecho, de alguna manera, el modelo de Patreon se empieza a convertir más en un esquema de suscripción o de membresía que este modelo natural del mecenazgo, que tiene muchísimos años y es como muchos de los grandes artistas de hace muchísimos años crearon sus obras apoyados por alguien que tenía los medios para hacerlo, ¿no? Claro, en eso es un poco como pasar digamos, vamos a hacer un ejemplo muy extremo y muy antiguo, pero si pensamos en personas como Da Vinci o Miguel Ángel y demás que tenían como sus mecenas, que básicamente eran, bueno, señores, prácticamente en ese caso, bueno, no eran señores feudales, pero sería como esa misma imagen de personas como muy adineradas que deciden bancar a alguien para que pueda hacer su obra a cambio de, bueno, generalmente quedarse con esa obra y demás. Y en este caso es eso, pero repartido en miles, entonces En miles, claro, claro. o cientos. Entonces es esa idea de micromecenazgo. Y también con esta cuestión tan que es hermosa y virtuosa del apoyo de que, por ejemplo, digamos, en mi caso, la mayoría de las personas que me apoyan ponen más o menos entre 150 y 200 pesos argentinos, que hoy es más o menos $1. Ok. Entonces,
ese dinero hoy, para que... Es muy difícil esto, hay que dar referencias porque por inflación y esas cosas es Claro. complejo, pero más o menos un café, en un café está más o menos 200 pesos. Entonces es una cantidad de dinero que hoy por hoy es casi como un error de redondeo. Si alguien perdiera ese dinero en algo que metió en el lavarropas, generalmente no le afectaría en absoluto, como podría olvidarlo. Entonces, a esa persona no le supone prácticamente nada, pero si lo acumulamos entre muchas, empieza a tener peso. Entonces, esa es la parte también que es como central, que tiene que ver con adquirir como cierta como masa crítica de apoyo. Y lo más interesante también, que creo que es algo que es muy dispar en Latinoamérica, pero es la cuestión de lo sencillo que es apoyar creadores de contenido. Hay muchas personas que yo soy la primera persona a la que apoyan y no tenemos como esa cultura que quizás en Estados Unidos es como está mucho más establecida y no sé, recuerdo de ver botones como de donar no sé, sitios de programadores o cosas así desde hace 15 años, como el botoncito de... Wikipedia es un gran ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Que también crecía en base a las donaciones de la gente también, ¿no? Claro, ahí tienen igual donantes muy grandes y tienen, hay muchos, o sea, la fundación, bueno, entre mis muchas aventuras trabajé para la Fundación Wikimedia en 2015 Oh. y ahí se tiene también, o sea, desde los como micro donantes como nosotros hasta donantes corporativos y demás que ponen muchísimo dinero y de hecho la fundación mueve muchísimo más dinero del que necesita para operar. Pero acá también es interesante respecto de eso, porque la diferencia, por ejemplo, de apoyar un proyecto grande o apoyar a una persona es que es mucho más tangible la traducción. Cuando alguien quizás me da dinero a mí que si se lo da a un medio. Porque en el Claro. medio es como que, no sé, parte de ese dinero se va a ir a pagarle el sueldo a las personas que administran ese dinero, por ejemplo. Y acá también cuando se trata de personas que crean contenidos, muchas veces es, bueno, gracias a que aumenta el apoyo, esa persona puede comprarse una mejor cámara, un mejor micrófono o puede generar nuevos contenidos o cosas así. Entonces se vuelve más tangible en ese sentido el apoyo a lo que nos gusta. Y algo que me encantó, Valentín, es que tú todavía con ese recurso que recibes te das la oportunidad de apoyar otras causas, ¿no? Tienes ahí, mencionas ahí que es algunas donaciones mensuales y eso al final se termina convirtiendo en una especie de cadena de favores, ¿no? Un círculo virtuoso muy interesante. Sí, eso es quien escribió mucho al respecto y es una figura muy importante en el tema, es el filósofo Peter Singer, que es muy famoso por escribir acerca de vegetarianismo. Escribió un libro en los años 70 que se llama Liberación Animal, que es como una especie de Biblia para muchos movimientos como por los derechos de los animales. Y en los últimos 20 años escribió mucho acerca de esto de lo que se conoce como altruismo efectivo y allí es muy importante no solo apoyar causas y proyectos y personas que nos guste lo que hacen, sino que es muy importante decirlo. Y es muy medible el efecto de contagio. Entonces, es esto, hay muchas personas que no apoyan proyectos y personas principalmente porque no lo contemplan como una posibilidad. Y es decir, muchas veces vas al supermercado y te dicen, bueno, querés como que el redondeo, esos centavos vayan a una causa y demás, pero después no piensan en que en realidad tienen como este poder de tratar de dar una cantidad de sus ingresos mensuales para distintas causas. Yo trato de donar más o menos entre el 5 y el 10% de mis ingresos en ese sentido y trato justamente de ser transparente más por esto del contagio y de demostrar también que es importante como para que funcione. Claro. Creo que no apoyo, salvo proyectos muy establecidos como Médicos Sin Fronteras, generalmente apoyo muchos más como personas como con nombre y apellido que un medio, por ejemplo. Ok, sí, lo que te iba a preguntar, que si, ¿en qué causas te fijabas generalmente para apoyar tú? Si tenías alguna preferencia
particular, pero digo, esto medio responde la pregunta. Sí, creo que en su momento me pasó que, bueno, también lo del Club de la Curiosidad, que es importante mencionar, surgió más o menos a los poco más de 2 años de haber empezado con mi proyecto y tuvo que ver con una presión externa. Eso es bastante curioso. Eventualmente, si bien en ese momento en Argentina no era en absoluto frecuente, yo fui de las primeras personas que incorporó, digamos, la cuestión del newsletter pago a fines de 2018, no era tan común y lo que pasó fue que me empezaron a preguntar como, bueno, ¿hay forma como de apoyarte? Y yo, por ejemplo, no vendía nada, no tenía como una tienda donde vendiera, no sé, libros o lo que sea, no los tengo escritos tampoco, pero digamos, no había ninguna forma como de apoyar. Entonces, básicamente lo que hice fue, bueno, la verdad que a mí no me cuesta nada, pongo estos botones ahí y veo qué pasa. Y más o menos a los 9 meses de haber empezado con eso, yo trabajaba en un medio en ese momento haciendo también estrategia de contenidos y eventualmente se igualó como mi sueldo. Entonces dije, bueno, la verdad es que a esta altura tiene más sentido para mí como apostar a esto Claro. y bueno, y vivir de esto, de muchos como micro mecenas. Sí, qué interesante. A mí me encanta como el desglose que haces en cada boletín de, este boletín me tomó 17 horas hacerlo y me tomó tanto tiempo esto. Y me encanta, de hecho, descubrí un par de artistas gracias a eso, porque decía, ¿qué está escuchando Valentín mientras escribía estas letras? Eso termina siendo muy interesante. Eso es. Yo soy un enamorado absoluto del formato y de hecho tuve que aprender con los años a relajarme un poco cuando las personas me dicen, por ejemplo, me gusta mucho tu blog, porque como que se me encienden los ojos y no, es un boletín, es un newsletter. Porque justamente es muy importante el hecho de que llega por correo electrónico y eso muchas veces se pierde de vista. Justamente porque, nada, para empezar, digamos, estas cosas seguramente las habrás cubierto en los contenidos que generás y demás, pero tiene en particular esto de que el consumir nuestros correos es una experiencia generalmente que no estás interrumpida y no está compitiendo prácticamente con nada más. No es como leer un blog donde justamente, para empezar, no sé, los blogs siempre tienen como, ¿querés seguir Publicidad. leyendo esto? Claro, tienen muchas interrupciones. Y el correo electrónico incluso tiene algo fantástico, que es que funciona sin internet. Podemos bajar los correos y estar en la montaña y leerlos, casi como si fuera un libro en ese sentido. Y respecto de lo de los tiempos, lo empecé a hacer cuando comencé con esta cuestión de poder apoyar mi trabajo, porque eventualmente también me di cuenta de que es para quien no estuvo del lado de crear contenidos, no sabemos el tiempo ni el Claro. esfuerzo que demora. Entonces, de hecho, una vez vi como una tira, probablemente de XKCD, la tira cómica web, que decía algo así como, cuanto mejor realizamos una tarea, más fácil parece. Entonces, tipo, vemos a alguien que hace como una canción perfecta, no sé, de los Beatles y decimos, no, claro, como, por ahí es muy sencilla y sin embargo es como, eso es lo que la hace tan difícil. Entonces, empecé más por mi propia como curiosidad a registrar cuánto me tomaba el desarrollo de mis correos y también con eso, digamos, lo primero que me pasó fue que me sorprendí yo, porque a veces lo resuelvo relativamente rápido, no sé, en 7 8 horas y muchas veces paso, no sé, más de 20 23 horas, 30 horas trabajando en un solo tema y generalmente me es muy difícil como adivinar previamente cuánto me va a tomar investigar el tema que sea, porque también depende mucho de lo que pueda encontrar. A veces tengo que Claro. pasarme muchas más horas buscando qué voy a leer que luego antes de leer efectivamente todos esos libros o lo que sea. Y por último, con eso de la música, también algo que me gusta y que es parte también, creo que lo mencionabas al principio, pero una de las cosas que incorporé y eso es de las pocas cosas que hago desde el primer correo, que es que técnicamente en el formato del correo electrónico tenemos que respetar como muy pocas cosas. Es todo mayormente libre, a tal punto de que la mayoría de plataformas de newsletters nos exigen una sola cosa, y es que esté
claro el botón de desuscribirse. De suscribir, sí. Prácticamente todo el resto es opcional. Entonces, ahí dije, bueno, entonces básicamente lo único que me tengo que preocupar es de esto y el resto lo puedo editar. Entonces, el 100% de mis correos desde entonces les modifico todos los textos y en eso lo que me divierte mucho es este concepto como de Easter egg o como tesoro escondido. Entonces, si alguien me lee un par de veces, quizás lee solamente como el cuerpo y nada más. Después alguna persona quizás lea la dedicatoria, pero si alguien después quiere como volver a mis correos anteriores y se fija, en realidad todos los textos del correo, de la dedicatoria, del pie, de el listado de cosas que leí, todo tiene como algún detalle. Y ahí me sorprendí mucho cuando me di cuenta de que las personas de hecho se fijaban qué había escuchado. Al principio no lo ponía, por ejemplo, lo ponía como quizás solo una descripción, pero sin un enlace, y de repente, claro, había personas que hacían clic en la lista de reproducción, pero no en ningún otro enlace en todo el correo. Claro, sí, fue algo muy interesante. Y esa era mi siguiente pregunta, Valentín. ¿Qué has descubierto con las métricas que te dan las plataformas de email marketing que te haya sorprendido? Digo, eso me queda claro que es una cosa, pero ¿qué otra cosa te ha sorprendido mucho? ¿Alguna temática? Platícame un poquito qué, porque aparte creo que tú eres muy curioso también y me imagino que siempre estás viendo la manera de identificar patrones o identificar cosas que se repiten, ¿no? Sí, bueno, soy además de todo como muy fan de los datos, un dato que no tiene que ver con eso, pero desde agosto de 2015 registro mi estado de ánimo medido del 1 al 10, 5 veces por día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que tengo decenas de miles de data points de mi estado de ánimo de los últimos 6 años. Y, y en cuanto a los correos, hay algo, de hecho, Paul Jarvis en los últimos años de su correo decidió desactivar las métricas y en eso Austin Kleon también, curiosamente, por esto de básicamente dejar como de espiar a las personas que leen como una especie de gesto. En esta economía como en este estado del proyecto yo todavía no puedo darme ese lujo porque, por ejemplo, a mi newsletter se suscribieron hasta ahora un poco más de 27.000, 28.000 personas, Wow. pero de las cuales se desuscribieron más o menos 2.500, 3.000 y el resto las archivé yo. Entonces, constantemente me fijo las personas que hace más o menos 3 meses no abren ningún correo, o sea, cero, cero, y les envío un correo y les digo, hola. Bueno, también cada uno de esos correos lo hago a medida, así que ya llevo como 40 versiones del mismo texto, pero básicamente la idea es, hola, mi robot descubrió o notó que hace ya un buen tiempo no abrís ninguno de mis correos, lo cual puede ser un error o puede ser que ya no te interesa, pero si quisieras seguir recibiendo mis correos, hace clic acá y seguís en la lista. Y si no, en una semana voy a sacarte de la lista. Entonces, generalmente con eso tengo más o menos 10-15% de personas que deciden quedarse en la lista y al resto las archivo. Y eso es justamente porque mi métrica principal no es mi cantidad de suscriptores, sino mi promedio de apertura. De aperturas. Entonces, mi límite es el 50%. Entonces, cuando veo que baja de 50 a, no sé, 49,8 o lo que sea, me fijo ahí en cuántas personas hay que no estén abriendo los correos y les envío como esta advertencia. Eso quiere decir que te mantienes generalmente por encima del 50% de apertura. Claro, entonces mi lista hoy, en eso también no es menor el hecho de que de cómo cuenta los planes como de MailChimp, que es la plataforma que uso, y mi próximo como límite son los 15.000 suscriptores. Entonces, Ok. estoy desde principio de año constantemente en 14.500, 14.950, 14.500 de vuelta y así, entonces lo voy nivelando hasta que eventualmente no pueda. Hasta ahora nunca me pasó que llegara como a 15.000 y no tuviera a nadie. Ujú. Siempre encuentro a 100 que puedo archivar y demás. Entonces, Claro. y ahí Oye, es. Sí. y en ese sentido, ¿te conviene con el plan de MailChimp que de alguna manera tiene un modelo de negocio de créditos
y tú que haces un correo bueno, un correo cada semana, más los correos subsecuentes, ¿no? ¿Cuántos terminas enviando para el Club de la Curiosidad a la semana en promedio? Y generalmente envío 2 correos más como Más, ajá. mínimo. El año pasado también esto de los correos diarios, de hecho lo incorporé cuando arrancó la pandemia. Yo generalmente enviaba eventualmente algo en el mes, pero no había realmente como contenidos extra. Y cuando empezó la cuarentena en Argentina, la última semana de marzo, me di cuenta de que para empezar el hecho de quedarme en casa no era algo que a mí me afectara particularmente. Entonces, en el medio de, digamos, del malestar generalizado, aproveché que yo estaba más o menos bien y durante más o menos 6 meses empecé a enviar un correo por día. Wow. Con 3 o 4 curiosidades. Entonces, bueno, se acumularon muy rápido como muchos contenidos, pero básicamente la premisa era, están pasando muchas cosas en el mundo en este momento, entonces mi compromiso con vos por apoyar mi trabajo es distraerte al menos un rato todos los días. Entonces enviaba todas esas curiosidades. Y en cuanto a lo de los créditos, alguna vez lo pensé, pero todavía estoy como con el sistema. MailChimp cambió su modo de Ujú. cobrar hace un par de años y de Sí. hecho hay mucho disgusto al respecto, pero todavía mantengo como mi plan Legacy. Ok. Entonces, quizás en algún momento lo cambie, pero no sé, tendría como que evaluarlo porque cualquier cosa que yo toque ahí me va a pasar como a los nuevos planes y el problema es que hicieron todo un recambio de las características que te dan y eso. Entonces, mi plan antiguo tiene como mezcla de características que son como pagas y más caras con características básicas. Claro, yo que te tengo, yo he usado Constant Contact desde hace 18 años y eso pasó en algún momento también en Constant Contact y yo mantuve mi plan hasta que ya dijeron, ya no podemos dar soporte a esta versión de la plataforma, ya cámbiense todos para acá, ¿no? Pero sí, es algo muy interesante. Aparte, es muy bonito ver cómo va evolucionando una plataforma que utilizamos y en particular con el caso del correo, aunque no hay tantas cosas que pueden evolucionar, creo que sí hay descubrimientos que se van dando, ¿no? ¿Qué es lo que a mí más, lo que a ti, perdón, más te llama la atención del email marketing? Bueno, en eso sigue estando todo muy sesgado en direcciones muy opuestas y para quienes hacemos algo más o menos en el medio, no parece haber una buena alternativa. Es decir, tenemos por un lado ahora a Review, que es la plataforma que compró Twitter. Twitter hace poco tiempo, que está pensado con muy limitadas opciones de diseño y de como de personalización y demás porque está pensado como básicamente, nuevamente, estas personas que escribían una columna en un diario y de repente empiezan a enviarlo por correo, que es más o menos también el modelo Substack, que también tiene posibilidades muy limitadas de diseño. Ujú. Y en eso son más parecidas a lo que era en algún momento Tiny Letter, que lo compró MailChimp. Y por otro lado tenemos las opciones como MailChimp que se inclinan cada vez más a algo más como de marketing y también de vincularlo con, no sé, Comercio constantemente electrónico. claro, y me ofrecen constantemente cosas como, bueno, si alguien dejó su carrito, y es como, no tengo carrito. Y hay, bueno, y en eso ahora, por ejemplo, están generando unas modificaciones en el sistema de automatización y están como muy obsesionados con una característica que ellos le llaman Customer Journeys o como, nada, no sé cómo llamarlo, pero automatizaciones de alguien que interactuó con nuestra plataforma o lo que sea. Y están llegando al punto donde el otro día directamente dije, les tengo que escribir, porque hay momentos en donde de repente desaparece una opción que usabas todos los días para que pruebes la nueva opción, pero cuando la vas a probar, incluso, digamos, te ofrecen menos cosas que lo que usabas antes y no te sirve. Entonces es como, necesito que siga estando igual que como estuvo siempre. Y entonces en eso creo que hay mucho lugar como todavía para la innovación, sobre todo para quienes somos como más power users en ese sentido, porque, por ejemplo, a mí me encantaría, no sé, que una plataforma como Review o Substack me permita un nivel fino de personalización donde, por ejemplo, yo
bueno, como programador toco mucho como la maquetación de mis correos y en estos lugares en donde te deja tipo solo cambiar, no sé, la tipografía y un subtítulo y no sé qué, me quedo corto. Y para el tipo de cosas que yo hago, donde muchas veces incorporo cosas como medianamente ingeniosas, complejas, si estoy solo limitado a poner como un cuadro de texto, no me pierdo de muchas de las cosas que hago. Entonces estoy medio como estancado con MailChimp en una relación que se nos está volviendo tóxica. Tóxica. Pero sí, también, y en eso, bueno, me da un poco de vértigo con esto de muchos años usando una plataforma. En algún momento probablemente tendría que agarrar y ver, bueno, a ver en qué andan, no sé, Active Campaign. Entonces me suscribo un mes y pruebo ahí hasta que me sienta cómodo. Pero me da miedo eso, que por ejemplo migrar y una opción de automatización no la tenga como lista o lo que sea. Interesante. Aparte del ejercicio este que hiciste de 28 días, que yo voy justo como en la mitad, me encantó ese ejercicio, que es 28 días para sentirte mejor, ¿correcto? ¿Así es el título? Sí, bueno, Eh, es Cuenta un muy poquito de eso. divertido. Es muy divertido que lo menciones justo después de lo anterior, porque, y te lo voy a decir como en total confianza, que no salga de acá, pero ese proyecto surgió primero por una posibilidad técnica y luego busqué cómo llenarla. Es decir, desde hace mucho tiempo, desde que veía cómo funcionaban las automatizaciones de MailChimp, dije, alguna vez Voy a usarla. quiero hacer una secuencia de correos. Y me quedé con esa idea literalmente durante años, hasta que se me ocurrió, bueno, ¿qué pongo en esos correos? Pero lo único que tenía era eso. O sea, en un momento pensé como, bueno, y esto de hecho se hace mucho, ¿no? Como por ejemplo, un curso en donde puedo disparar cada una semana una clase durante 8 semanas o lo que sea. Bueno, básicamente veía cómo lo podía armar, pero decía, bueno, ¿qué hago con esto? Es como cuando tenés, no sé, un nuevo taladro o algo así, y decís, bueno, no sé qué más agujerear. Hasta que, bueno, ahí eventualmente como dije, bueno, puedo hacer algo así también. Bueno, la cantidad de días, todo fue arbitrario y fue como en torno a, tengo esto para llenar, bueno, cómo puedo hacer y cómo puedo jugar y también aprender con esa herramienta. Y lo que tiene de interesante es esto de, bueno, decidí también hacerlo todo dentro de mi propia lista y no generar como una nueva lista para ese proyecto. Sobre todo por esto de que va a tu propio ritmo. Y eso es una opción como muy poderosa de las automatizaciones, que es que al principio, obviamente, desde que envié como los primeros 28 días íbamos como día a día, pero ahora, como lo dijiste recién, hay personas que se pueden sumar hoy y van por el día uno y cada una va a su ritmo. Y entonces también para mí tuvo el atractivo de ser un proyecto que una vez que lo dejé de desarrollar hace casi un mes, empieza a cobrar como vida propia. Entonces, digamos, va a seguir funcionando solo y las personas se pueden subir y bajar de ese proyecto cuando quieran. Entonces, en eso también pensar en como subproyectos que tengan como su propia independencia es algo que hice siempre y que me atrae mucho. Otro como subproyecto así, pero que no fue un newsletter, es que más o menos a fines de 2019 empecé a incorporar también entre la información redundante que pongo en mis correos un pequeño párrafo que siempre tiene el mismo formato de, y si en algún momento no te sentís bien, pensá en tal cosa. Y generalmente son datos curiosos que no entrarían en ningún lado, entonces es como, bueno, si en un momento no te sentís bien, pensá en que cuando mataron a Lincoln, su guardaespaldas estaba en el bar de al lado tomando un trago, así que no importa qué tanto metas la pata, nunca va a ser tan grave como lo Tan es. grave como eso. Y así, bueno, todas las semanas ponía como un dato distinto y en algún momento, como ya tenía acumulados como 50 de esos datos, o sea, 50 semanas, y con una amiga ilustradora le dije si se animaba como a hacer una imagen por cada una, entonces hicimos un sitio que se llama nomesientobien.com que te tira al azar ese tipo de, las mismas frases pero ilustradas. Y entonces en eso también me gusta mucho esta idea de recompensar como la atención de las personas y de como darles la sensación de que hay como siempre hay algo más que se te puede haber escapado. Un poco como con las películas tipo de Marvel, que siempre Claro. tienen como
50 cosas que no viste y podés después estar una hora en YouTube buscando como todas las cosas que no Buscándolas, sí, viste. sí, estos Bueno, pequeños guiños, ¿no? O easter eggs, como le comentabas tú. Qué claro. interesante. Ya me dijiste que usas MailChimp. ¿Alguna otra herramienta que utilices para el armado de tus correos o solo usas MailChimp? Bueno, eventualmente me hice mi propia herramienta, digamos, programada en PHP de manera como muy, ¿cómo se dice? Como muy rústica para, por ejemplo, el formato de cosas automáticas. Entonces, Ok, bueno, no lo hablamos hasta ahora, pero hace 2 años que hago también un newsletter cada 2 semanas para el Banco Interamericano de Desarrollo y que se llama Curious. Y ahí tenemos también un formato que es híbrido entre nos ofrece MailChimp, pero mucha personalización en HTML. Entonces, lo que hago es que, por ejemplo, algo, ¿no? Cuando ponemos algo en negrita, tiene que ir en otra ok. tipografía. Entonces, yo podría hacer eso como manualmente, seleccionar, cambiar la tipografía y demás. Y básicamente me hice un pequeño script que toma todo lo que esté en negrita y le modifica como el código para eso. Entonces, cuando voy a copiarlo en el cuadro como de MailChimp, primero lo paso por mi herramienta para que me haga cambios así. Y en eso también hay como mucho lugar para poner como muchas más herramientas y cosas, nuevamente pensando en como, digamos, power users y cosas así. Un problema que tiene MailChimp, por ejemplo, es que para proteger de los errores que podemos cometer en el código, hace un proceso como de limpieza del código cuando nosotros lo editamos. Y con eso a veces se carga cosas que en realidad nosotros queremos hacer. Claro. Entonces, en eso también estaría bueno que incorporen como más herramientas de que no sean absolutas, porque el otro es como completamente HTML, como tu correo. Sí, sí, sí. Eh, pero igual en ese caso también lo editan. Entonces, bueno, nada, es como déjame enviar exactamente como yo quiero. Qué interesante. Me comentaste yo un par de casos, pero un newsletter que tú leas siempre o casi siempre, Valentín. Creo que principalmente el de Paul Jarvis, Clip. pero no existe más. Y ahora creo que me gusta de browser que tiene como sugerencias también de como lecturas, pero comentadas. En eso como regla general, y es algo que generalmente los medios dejan de lado. Trabajo como haciendo consultorías para distintos medios y es algo con lo que insistimos mucho, que es que el recibir, por ejemplo, solamente los titulares de una noticia no genera como un atractivo como el saber que hay una curaduría detrás. Entonces, incluso si alguien, digamos, tiene que sí o sí comentar todas las notas que se publicaron en una semana, es muy bueno que haya un comentario personal, como de, bueno, ¿qué le generó a alguien eso? Porque si no, solo la bajada, como entrar a la portada de un diario, no tiene ese atractivo. Y de hecho esto se puede medir fácilmente con los clics, que cuando hay una capa personal y donde hay alguien que se tomó el problema de leer y después decirnos por qué algo le interesó, nos va a tentar mucho más para entrar ahí. Eh, Después, bueno, me gusta mucho el de Austin Kleon, que son básicamente como 10 recomendaciones, pero también siempre son como, me gustó esto que vi en tal lado por tal motivo, no es como únicamente Y un... te lleva a muchos lugares, también es algo interesante que tiene ese Claro. newsletter, ¿no? Sí. Sí, y también esto de como la multiplicidad de cosas que te puedes encontrar, como me gustó esta imagen o esto, y él obviamente aprovecha siempre para vincularlo con cosas que escribió, entonces generalmente dice, bueno, me gustó tal cosa nueva que me hizo acordar a esto que escribió alguna vez sobre tal cosa, entonces, digamos, lo usa mucho como una forma de traer Un tráfico anzuelo. claro, a sus propias cosas. Y después... no sé, generalmente me pasa que me pasa lo mismo que le pasa a las personas que me leen en mis newsletters, que suelo acumularlos y después leerlos como todos juntos. Me gusta mucho uno que se llama Misceláneas de Celeste Acosta, que es una argentina que trabaja en tecnología y se fue a vivir a Holanda hace unos años y escribe mucho como como eso, de experiencias personales y de haberse ido a otro país y de como el cambio cultural y demás. Entonces, en eso se me hace como muy atractivo esto de ver como en qué anda otra persona, un poco como si fueran
cartas que te manda alguien que se mudó. Y otro que me gusta mucho se llama Viejos Mocking, que creo que se suscriben en viejosmocking.com.ar, que es de una periodista que se llama Cecilia Absatz, que escribe sobre la vejez. Pero de una manera muy divertida. Bueno, en primera persona, ella tiene casi 80 años y entonces escribe, no sé, de las cosas que le molestan y de las cosas de las que, por ejemplo, se puede salir con la suya porque ahora es vieja y demás. Entonces, y es muy, muy divertido porque es como muy, muy fresco todo lo que dice, y desde una perspectiva que generalmente no leemos. Oye, Valentín, ¿y has pensado algún día con todo lo que has escrito ya pasar a hacer algún libro, algún compendio? Esto de No me siento bien, por ejemplo, creo que funcionaría perfecto como un pequeño libro ilustrado, ¿no? Sí, el tema del libro surgió bastante temprano. De hecho, cuando empecé a escribir, el primer año después se me pasó, pero lo primero que pensé fue, bueno, nada, tengo que escribir y en un año ya voy a tener básicamente un libro escrito, solo que voy a ir escribiendo de a poquito, que en eso, por ejemplo, no me puedo imaginar cómo hacían antes para escribir 4 años un libro y después publicarlo y después enterarse si alguien lo leía, como que yo lo envío y a los 2 minutos estoy fijándome cuántas personas lo abrieron, Sí. y demás. Entonces sí, por suerte también, digamos, el demostrar que puedo escribir tanto generó como mucho interés. Entonces, básicamente como que terminé en una situación en donde tengo como muchas editoriales cada cierto tiempo que me escriben y me dicen como, bueno, ¿te interesaría? Porque en realidad hay muchas personas, muchas editoriales que quieren como los textos ya publicados, hacerlos libro, y yo tengo una idea ridículamente ambiciosa e innecesaria que es, no, si escribo un libro quiero escribirlo desde cero, como esa idea vieja. Entonces nunca hago ninguna de las dos cosas, ni la compilación ni lo otro. Pero con los años y poniéndome más viejo, empiezo a ceder con eso. Y de hecho, cuando me agarra un poco la impaciencia y digo, bueno, ya fue, hago un EPUB y lo publico tipo en Amazon o lo que sea, digo, no, bueno, para eso tengo un montón de editoriales interesadas. Pero también en eso, y esto te puede interesar, el problema de mi libro es que no quiero que se pierda el formato epistolar. Entonces, el desafío de convertir un montón de correos electrónicos y que den la sensación que da el correo electrónico en un libro no es menor. Entonces, No. la sensación que yo quisiera transmitir en mi libro, o el libro que algún día va a existir de cómo funcionan las cosas, es esto de que nunca sabes qué te va a tocar. Porque gran parte del atractivo de mis correos es un poco como Forrest Gump, ¿no? Como una caja de bombones que nunca De sabemos. chocolate. Y entonces, You never know what you're gonna get. exacto. Entonces, mi gracia también es como, bueno, no sé, el último domingo escribí sobre vampiros. Bueno, el chiste es qué es lo más lejano a ese tema de lo que puedo escribir la semana siguiente para que nunca nadie pueda decir como adelantarse tipo a lo aleatorio, porque trato de jugar siempre como, bueno, es todo muy azaroso. Y entonces me gustaría poder capturar eso. Y también algo que para mí es muy importante es que en mis correos es muy importante la dedicatoria. Que si bien no está en el cuerpo del correo, en la primera parte que lees, todo lo que yo logré fue gracias a esa segunda parte, como el querida persona que lee, en donde básicamente, nada, me abro de una manera que se fue como incluso incrementando con el tiempo y de repente yo me olvido de que me leen miles de personas y escribo como de manera como completamente Como un diario. franca. Claro, y de repente me di cuenta de que en realidad parte del atractivo de lo que yo hago está justamente en eso, que si yo enviara solo la primera parte y como mis textos y no contara todo lo que hay detrás y de lo que pasa en mi vida, un poco quizás se perdería como lo que significa también lo que hago, porque lo que también algo como de lo que me jacto mucho es de que en lo que hago no hay pose, digamos, es realmente como mi vida y es genuino de mi parte, o sea, realmente me interesan mucho muchas cosas y me gusta mucho investigar y después como contar esas cosas. Entonces, en eso, y esto también para cerrar el tema que es en estos 5 años que llevo haciendo newsletters, vi muchos muy hermosos aparecer y luego no llegar al año. Y en eso, cuando alguien me cuenta que quiere empezar un proyecto, lo que le digo es como tu principal como
enero o lo que sea. Es como que pierden eso. Entonces, la motivación tiene que ser propia. Tenés que Claro, querer claro. escribir vos y no esperar algo como del otro lado y seguir y seguir y seguir y seguir. Como también quizás sirve el tema de los números. Hoy quizás yo te digo, bueno, se suscribieron 27.000 personas y suena como un montón, pero mi primer año lo terminé con 1.000 personas, el segundo año con 4.000, el tercero con 9.000 y el del cuarto en adelante estoy siempre oscilando en esos como 15.000 de personas como constantes en la lista. Interesante. Sí, fíjate, a mí hay una gráfica que me gusta mucho de Ivan Carmichael, un generador de contenido. Bueno, en realidad es un curador de contenido motivacional en YouTube y él pone siempre su tablita de cuántos suscriptores fue ganando por año. Y creo que el primer año tuvo menos de 100 suscriptores en YouTube, ¿no? Y dice, al final hoy tiene 1 millón de suscriptores y dice, es solamente la repetición lo que te permite obtener este tipo de cosas, ¿no? Valentín, ha sido todo un gozo platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por último, platícanos un poquito de esas cartas que estuvieron inundando tus historias de Instagram. Fue un gran regalo, creo, y que llamó la atención de muchísima gente. Sí, vuelvo antes un poquito a lo de el tiempo y de básicamente la acumulación de contenidos, porque tiene mucho que ver con YouTube y es algo que es, de hecho, trabajé un par de años justamente en estrategia de videos y es el problema de como en castellano, en Argentina diríamos pegarla, como el tipo go big demasiado rápido. Y es el tema de que te conviene que te descubran cuando ya tenés muchas cosas. Si tu primer video es súper exitoso, es menos probable que las personas se suscriban a tu canal o a tu newsletter porque no tienen garantía de que vas a hacer otro. Entonces, mi proyecto empezó a funcionar realmente, yo creo que a partir del segundo año, por una cuestión muy básica. Mi proyecto se llama Cómo funcionan las cosas y supuestamente escribo acerca de cualquier cosa, ¿no? Pero si yo escribí 4 correos hasta ahora, bueno, no tenés tanta diversidad. Ahora, cuando vos entras a mi web y ves que hay, no sé, ahora más de 120 temas distintos, decís, ah, bueno, no, realmente demostró esto y es ¿Cómo mucho más funcionan las fácil. cosas? Claro, entonces me es mucho más fácil hoy conseguir suscriptores que al principio, que era más como que tenían que hacer como un voto de confianza. Y con lo de las cartas físicas fue también un poco porque tiene que ver con lo que hablamos antes del Club de la Curiosidad, y es que cuando empecé con esto del micromecenazgo, no éramos muchos. Y ahora, en realidad, digamos, en un sentido muy hermoso, se puede decir que tengo como competencia. Hay muchos proyectos y casi todos los proyectos en muy poco tiempo ya están buscando cómo financiarse. Lo que antes quizás era en cuestión de años, ahora quizás arrancan y al mes ya están buscando, o a la semana o el primer día, ya están buscando financiarse. Entonces en eso es, por un lado, una muestra también de gratitud, decirle a todas las personas que hubieran indicado su dirección en Argentina, sin importar si se habían sumado al club la semana anterior o hacía 2 años. Y, y en eso también fue como justamente, bueno, muchas personas escriben sus newsletters y muchas personas quizás envían contenidos exclusivos, pero ¿cuántos newsletters te envían una carta en papel? Y entonces en eso fue una manera también de conectar desde el lado de lo físico y de que alguien pueda como tener en sus manos mis palabras y descubrí que es un infierno, que enviar cosas por correo es muy, pero muy, muy complejo, al menos en Argentina, y Acá funciona es muy lo mismo, mal. no te preocupes. Sí, en eso creo bueno, siempre leo como de Estados Unidos que tiene como el mejor sistema de correo del mundo y tienen problemas también, pero para que te des una idea, cuando envío las cartas, para no poner la dirección de mi casa, pero poder poner un remitente, alquilé una casilla de correo, ¿no? Como básicamente es una caja en una oficina de correos. Y me dicen, bueno, tu caja es la número 37, perfecto. Mando a hacer 1.000 etiquetas, las pego en todos los cientos de cartas, los envío, yo qué sé. A los 10 días me llaman y me dicen, hubo un error. Tu casilla es la 34. Y entonces yo diciéndoles como, o sea, tratando de explicarle a la mujer del correo como,
le envié esto literalmente a decenas de miles de personas, mi dirección, y le envié a cientos de personas cartas, como, este es un problema de ustedes, no mío. Claro. Oye, Valentín, o sea, ¿cómo se vuelve todo un reto hacer ese tipo de cosas? ¿Cuántas cartas has recibido de regreso hasta ahorita? Fui la semana pasada por primera vez en un mes y recibí 5 cartas como también de respuesta. Y claro, y me di cuenta, casi todas las cosas que hago en realidad me doy cuenta después de hacerlas, de lo que significan. Como, digamos, me enfoco en cómo lo resuelvo y demás, y no pienso en las ramificaciones, como, no sé, el proyecto de los 28 días lo hice y después tuvo como un impacto que no hubiera, como, si lo hubiera pensado antes me hubiera intimidado y no lo hubiera hecho, pero... Y con de las cartas también. Mi carta fue la primera carta en papel que recibieron muchas personas y no cientos de personas. Y claro, yo tipo, no pensé en eso antes, pero claro, fue muy importante para muchas personas porque nunca habían recibido algo a su nombre. Entonces, en eso también es como, y por eso es la cuestión que para mí es tan fundamental de por qué el correo electrónico y no otro soporte. Y es porque no hay soporte digital que sea más humano y personal que el correo electrónico. Y en esto es algo que digo siempre, y esta vez no lo había recordado, pero cuando alguien me responde un correo que yo le envié a miles de personas, me está respondiendo a mí y se abre una conversación íntima. Entonces, el tipo de cosas que las personas nos dicen por correo electrónico no las dicen en ningún otro soporte. Entonces, en eso, la relación que se da entre las personas que hacemos contenidos y las personas que lo reciben tiene todo el potencial de ser muy íntimo y muy cercano, de una manera como muy mágica. Entonces, por eso es que el newsletter digamos, genera lo que está pasando ahora con Substack y demás, porque en términos digitales, y eso te explica por qué el boom actual, en términos digitales no teníamos ninguna plataforma que conectara uno a uno a tantas personas de la manera que conecta el correo electrónico. Me queda claro, me queda claro. Y aparte, con tantas plataformas que te permiten conectar desde la parte superficial, algo que lo termina siendo tan íntimo, se termina destacando de las otras casi, casi por su propio peso, ¿no? Sí, y porque no genera hartazgo. O sea, esto nuevamente son cosas que ya las sabés, pero es esto de, como te decía antes, es multiplataforma. O sea, en un BlackBerry de hace 10 años funcionan newsletters igual que en cualquier otro lado. Y tiene esto de que justamente tiene todo el potencial de ser un descanso también, de que las cosas que te interesan vengan a vos y no tengas que estar compitiendo con un montón de cosas y demás. Y si no lo querés, te podés desuscribir. Y en eso también es como muy importante para mí el hecho de que nadie tenga que recibir lo que escribo si no le interesa. Entonces, importa quién se queda y no quién se va. Valentín, muchísimas gracias. Se extendió más de lo programado la plática, pero qué rico platicar contigo. ¿Cuántos años tienes, 32. 32. Es que dices, trabajé aquí, trabajé allá. Yo digo, este hombre tiene 60 años ya. No, Pero, bueno, es que empecé hace. Bueno, mi primer proyecto en internet lo hice a los 16, así que wow, hace el 50% de mi vida lo de tu pasé haciendo vida. cosas en internet, sí. Valentín, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la última vez. Gracias, gracias. Un dato curioso también es que cuando contacté a Valentín la primera vez, me dice, yo tengo el dominio del email no ha muerto en inglés. Entonces, Yo tengo uno mejor. Tienes un punto email, como la película. mira, muy bueno. De hecho, justo hay Paco Vargas, una persona que también habla de email marketing. No somos muchos, la verdad. Y él está en España y así se llama su podcast. Tienes un email. Bueno, tenemos que hacer algo. A mí, bueno, digamos, podría seguir hablando horas, pero porque realmente no tengo oportunidad de hablar de estos temas. Así que cuando quieras que sigamos conversando quizás sobre algo específico, me prendo. Y si querés sumar, o sea, me encantaría conocer otras personas que trabajan en estos temas desde este lugar. Porque me pasa que cuando alguien se me acerca, por ejemplo, en Instagram, y dice como email marketing, me pongo a indagar y generalmente son como los mismos consejos de siempre básicos que están buscando como vender algo y no indagan en lo que incluso
de forma más profunda se puede hacer en términos de negocios. Así que... Claro, claro, claro. eh, De hecho, sí traemos algo ahí gustosamente... entre manos con Enio Castillo, que es también parte del Club de la Curiosidad, y por quien conocí tu newsletter, traemos ahí un planecito y estás considerado porque tú me dijiste, cuando quieras hablar con el que más sabe de email marketing en Argentina, échame una llamada. Valentín, muchísimas gracias. Ha sido un gozo esta plática y pues nos estamos viendo por aquí y en tu correo electrónico. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Bueno, si buscan cómo funcionan las cosas, también primeros resultados de Google tendría que aparecer, y si no, Valentín Muro, cómo funcionan las cosas, Valentín Muro, newsletter o lo que sea. Y con las redes sociales lo mismo, si buscan Valentín Muro me van a encontrar muy fácilmente. Pero insisto, me gustaría seguir conversando sobre correos porque necesito ese espacio en mi vida. Claro, claro, claro. Cuántas veces aquí lo tienes y un placer haber platicado contigo. Que estés muy, muy bien, Valentín. Igualmente.